Bueno, con el agua. Nada, la falta de costumbre. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Estimado presidente del Gobierno de Extremadura, estimada Elena Manzano, autora del libro que nos ha convocado y por el cual estamos citados hoy aquí a esta presentación, miembros del Gobierno de Extremadura, miembros de la mesa de la Cámara que nos acompañan también en esta presentación, portavoces parlamentarios, secretario general del Parlamento, señor decano también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, miembros del Consejo Consultivo, restos de altos cargos del Gobierno, familiares de Elena, sus padres que nos acompañan también, su pareja también nos acompaña hoy aquí. Muy buenos días a todos y bienvenido, como decía, a esta presentación. Gracias por la asistencia a todos los miembros de los medios de comunicación que van a seguir en directo esta presentación de este libro. Y también saludar a todos los internautas que nos están siguiendo esta presentación a través de la retransmisión que se está produciendo en directo mediante la página web de este Parlamento. Bienvenida, Elena, a esta Cámara Legislativa. Da gusto presentar a una extremeña y darle la bienvenida a esta casa de todos los extremeños, que normalmente solemos decir, pues a una extremeña. En este caso, una extremeña con un expediente académico asombroso, impresionante. Elena Manzano, nada tiene que ver con Fernando Manzano, se lo aseguro. Digo esto por si alguien en estos momentos está pensando que es algún tipo de relación familiar mía. Para nada. Solo comparto con Elena Manzano el lugar de nacimiento de su padre, que está aquí acompañándonos también, y que le doy la bienvenida al lugar de nacimiento, que es ese bello pueblo de Malpartida de Cáceres que compartimos. El Legislativo de Extremadura acoge en esta intensa mañana de actividades parlamentarias. Son muchas las actividades que se están desarrollando en esta Cámara Legislativa en esta mañana, como suele ser, por cierto, habitual, la presentación de un trabajo serio, de un trabajo riguroso, de un trabajo bien hecho por parte de la profesora Elena Manzano, a quien me unen lazos de paisanaje, pero no familiares, como acabo de decir antes. Elena es licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura, con el mejor expediente de su promoción, y es muy oportuno reseñarlo aquí, hoy y ahora. Méritos académicos por lo que obtuvo el premio fin de carrera y el reconocimiento de alumna distinguida de la Universidad de Extremadura. Es decir, la profesora Elena Manzano es una extremeña matrícula de honor y desde esa óptica desarrolla sus investigaciones, trabajos académicos y su labor docente como profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho en la Universidad de Extremadura. El libro que hoy nos convoca es, pues, fruto de esa tarea vital y su publicación es oportuna, actual y, si me lo permiten, también necesaria. La materia en asunto que la profesora Manzano lleva tiempo trabajando, pues, no en balde, su tesis doctoral versó sobre financiación autonómica, y los hechos tozudos hacen que sea capítulo importante del estado de cosas en la actualidad, en nuestra actualidad. Todo lo que contribuya a mejorar la gestión y eficacia del sector público para que se genere riqueza redunda en beneficio de la ciudadanía sin ningún tipo de exclusiones. La gestión, llamémosla de esta forma, de la financiación autonómica, es aspecto vital de este apartado. Ciudadanos, generadores de riqueza y colectivos sociales, tenemos la obligación de entender mejor el papel del sector público en el desarrollo económico y viceversa. Si la Constitución española establece en su artículo 156 que las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera, desde Extremadura, la profesora Manzano
Nos abre una puerta para entender con buenos fundamentos esta materia ardua pero necesaria. Y si me lo permiten también, a personas que nada tenemos que ver en la materia, también esta publicación nos abre otro tipo de puertas. Mis felicitaciones, por tanto, a Elena, por tu trabajo, Elena, por tu profesionalidad, por el trabajo ese bien hecho. Ánimos, mis ánimos como presidente de la Cámara, pero creo hablar en estos momentos en nombre de todos los parlamentarios de esta Cámara Legislativa. Te animamos a seguir adelante, desde aquí, en ese camino, y mi esperanza y la esperanza de todos los parlamentarios que componemos esta Cámara, para que tú y todos avistemos un futuro mejor. Yo les quedo en este momento y ahora con el presidente del Gobierno de Extremadura, que va a hacer la presentación previa a la introducción que luego hará Elena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Querido presidente del Parlamento, María Elena, autora del libro que vamos a presentar, un saludo muy especial a sus padres, que algo tenéis que ver en ella, me consta. Querido decano de la Facultad de Derecho, autoridades presentes, académicas, también parlamentarios, consejo consultivo. Yo creo que es un día especialmente de satisfacción, porque entre otras cosas Elena fue compañera mía de promoción. Sí. Lo que pasa es que ella, por su currículum tan brillante, pues se quedó de profesora y yo llegué a presidente de la comunidad. Pero es cierto todo lo que acaba de decir el presidente del Parlamento extremeño, puedo dar fe de ello como compañero que fui de Elena en la Facultad de Derecho. Ella es un referente en el ámbito del derecho, especialmente el financiero y tributario, y con justicia y merecimiento es profesora y, por lo tanto, yo creo que tiene una gran profesora con muchísimo presente, pero muchísima más proyección en el futuro, la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura. Y presentamos un libro que, entre otras cosas, empieza con el título Autonomía. El título es más largo, Autonomía, justo el día en el que nuestra autonomía, nuestro estatuto cumple 30 años. Por lo tanto, es un día muy redondo, ¿no? Muy especial. Y es un honor, como se ha dicho, María Elena, porque eres extremeña y porque yo creo que es fundamental que la sociedad civil, en este caso la universidad, a través de sus profesores, aporten luz y guía en muchas materias, especialmente sensibles para nuestra comunidad autónoma, como hace María Elena desde hace ya algún tiempo. Hemos podido conocer el texto en su fase de maqueta y, desde luego, no va a decepcionar absolutamente a nadie, se lo puedo garantizar, y a mí me gustaría que fuera uno de los manuales de referencia, especialmente a quienes hacen prensa económica en nuestra comunidad y quieren conocer pues algunos principios que en estos momentos pueden estar un tanto en tela de juicio por algunos. Decirles también que Extremadura ha cumplido con el déficit, lo hemos cumplido con creces, y no era fácil, partiendo de una situación de desventaja, el segundo mayor déficit que había en España y que al final se ha cerrado en ese 0,97 que todos ustedes conocen dentro y fuera de la geografía. Decirles que el déficit, el 0,97% de déficit, no es una cifra más, no es algo abstracto, es, sinceramente, lo digo una vez más, el esfuerzo, el conjunto de esfuerzos de la sociedad extremeña, y cada uno de los extremeños, se consideren de izquierda, de derecha, de centro, o no se consideren en ningún aspecto encasillado en el espectro ideológico, pues tienen que sentirse especialmente orgullosos, porque demuestra que esta es una tierra muy seria, que cumple con sus compromisos y cumple con sus obligaciones. En definitiva, esta es una tierra, como decía anteriormente, que cuando se pone por delante un reto con el concurso colectivo de toda la sociedad, al final lo alcanza. Por lo tanto, el 0,97% de déficit con el que hemos llegado a 31 de diciembre del 2012, creo que es una cifra para apuntalar la credibilidad como comunidad, la autoconfianza como región, pero también la confianza de los mercados, y eso es muy importante hoy en día. Y ante este cumplimiento nos hemos unido, como decía anteriormente, sin fisuras, por un objetivo común, que es el crecimiento
económico y el crecimiento en las cifras del empleo de nuestra región. Ese es el trasfondo real de la tan traída y tan llevada austeridad que hemos aplicado especialmente dentro de la Administración y que es un requisito básico para luego poder abordar esas políticas de crecimiento que están deseando tanto los ciudadanos extremeños como les puedo asegurar el Gobierno extremeño. Si 2012 es verdad que ha sido un año muy complicado, ha sido el año de la consolidación fiscal de Extremadura, 2013 va a ser el año en el que debemos cerrar la reestructuración del sector público de nuestra comunidad y vamos a empezar a impulsar y desarrollar una estrategia de crecimiento económico y de especialización inteligente, un término que ya, como saben ustedes, está muy en boga y cada vez va a estar más en los próximos meses, en los próximos años, para que 2014, desde luego, sea un año en el que empecemos a conocer los primeros resultados positivos de la política económica que estamos aplicando y que, sobre todo, nos conduzcan a la recuperación que deseamos. Hemos completado, por lo tanto, Extremadura el primer paso. Me estoy enrollando mucho, María Elena, pero ahora te diré por qué. Ahora te diré por qué, porque tiene mucho que ver con tu libro, ¿no? Totalmente. Hemos completado, por lo tanto, ese primer paso y hoy no solo somos la comunidad autónoma con la deuda más controlada de toda España, sino con el menor déficit de los publicados de toda España. Y yo creo que ese es un dato positivo para encarar el futuro, no sin cierto esfuerzo, lo reconozco como les he dicho anteriormente. Esa era nuestra responsabilidad, se nos exigía por parte de los mercados, se nos exigía por parte del Gobierno de España, por parte de Bruselas, y era una exigencia, a mi juicio, que era fundada. Y nunca, ni en la historia de España ni en la historia de Extremadura, se ha crecido ni creado empleo sin antes controlar las cuentas públicas, sin antes reducir el déficit. No hay ninguna sociedad desarrollada, ninguna comunidad en Europa con déficit disparado que aborde políticas de crecimiento ni esté en fase de crecimiento. Si hay alguna, yo desde luego en la literatura publicada no lo conozco y por lo tanto hay que decirlo porque esto es así. No se puede crecer si no se tienen controladas las cuentas públicas, por mucho que nos duela en ocasiones, como le decía, controlar las cuentas públicas. Y lo explica muy bien, sirva este preámbulo, nuestra autora en su libro. Y me va a permitir, María Elena, que te cite, abro comillas, cuando dice: la Ley de Estabilidad Presupuestaria pretendía no solo garantizar la sostenibilidad financiera de todas las administraciones públicas, sino también fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea. Lo dice nuestra autora, lo compartimos plenamente, todas las comunidades autónomas, por lo tanto, estábamos obligados a cumplir con esos compromisos que en muchos casos no hemos firmado, pero que nos alcanza ese objetivo. Nos comprometimos, se comprometieron y lo cumplimos. Y comprendimos la trascendencia, como dice bien la autora, de este cumplimiento. Unos más que otros, porque hay comunidades autónomas que no han cumplido. Yo les puedo decir a alguna vecina como Andalucía, otras más lejanas como Cataluña y seguramente algunas también, para que nadie diga que es tendencioso el presidente del Gobierno extremeño, también algunas del Partido Popular en España. Y yo creo que eso a nosotros nos da mucha fuerza como comunidad autónoma para otras cosas de las que vamos a hablar y ella seguro que va a hablar en estos momentos. Lo digo esto porque nosotros cumplimos, y como cumplimos exigimos. Otros no cumplen y exigen sin cumplir. Algunos exigen la independencia en estos días, ¿no? Está tan... O algo que habrán escuchado y resuena mucho todavía, sobre todo en prensa económica, que es el principio de ordinalidad. Es decir, se exigen principios, se inventan principios, desde luego sin cumplir. Yo creo que cuando uno exige tiene que cumplir, como es el caso de Extremadura, y cuando no se cumple, pues es difícil exigir. Un principio que yo como presidente, el principio de ordinalidad, no voy a estar nunca dispuesto a consentir, porque supone la limitación de la solidaridad que se estipula constitucionalmente. Y ahí, en ese principio, da luz fundamental este texto que está llamado a ser un manual de referencia sobre todo el principio de solidaridad en nuestro ordenamiento jurídico. Como lo define la autora, María Elena, dice que la existencia
de un régimen privilegiado significa el atentado más directo a la solidaridad, a uno de los principios básicos de la Constitución, afecta a los derechos de la persona en cuanto individuo y en cuanto miembro de una autonomía y a la propia forma del Estado. Y subraya algo que debería ya estar interiorizado por parte de todas las comunidades autónomas, el hecho de que, dice la autora, todas las comunidades deben orientar el ejercicio de sus competencias a la consecución de un pleno equilibrio interterritorial. Lo que, sinceramente, resulta ilógico es no cumplir las exigencias de estabilidad presupuestaria, invalidar prácticamente a nivel nacional los esfuerzos de pueblos como el extremeño y, además, exigir un tratamiento preferente y privilegiado que, además, no tiene amparo. Y si un pueblo podría exigir, ese es, como les decía, nuestro pueblo, el pueblo extremeño, al que además perjudica el modelo de financiación autonómica que debe reformarse. Y hoy, en este aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de nuestra región, debemos defender que hay criterios que no se han tenido en tanta consideración y que deben ser más relevantes porque son fundamentales a la hora de prestar servicios en una comunidad como Extremadura. Me refiero al envejecimiento de nuestra población y también a la dispersión geográfica, porque en el actual sistema prima la población sobre el resto de variables y con este criterio se castiga seriamente a nuestra comunidad, donde en cambio pesan y mucho problemas estructurales que también exigen un esfuerzo por parte de la Administración central. En Extremadura no podemos prestar con la misma calidad e intensidad los servicios que en otras comunidades, sencillamente porque el modelo de financiación nos perjudica. Si seguimos ese principio constitucional de la solidaridad, al que hacíamos referencia hace un instante, sería lógico redefinir el modelo. Y sin duda, aquellos que lo firmaron deberían leer las páginas del libro que hoy presentamos para comprender la trascendencia de la financiación autonómica. El objetivo de converger, de caminar todas las regiones de la misma mano en busca del progreso general del país, no puede alejarse. Al contrario, esa no es la meta que se pretende, sobre todo cuando una región, y ya voy terminando, como Extremadura, ha sido responsable con los compromisos y está hoy en condiciones no solo de poner en marcha políticas de crecimiento, sino de exigir tanto a Madrid como a Bruselas que se premie a las regiones que cumplen los objetivos frente a los que incumplen. A mí me parece que ese sí que es un principio también de solidaridad. Los extremeños hemos cumplido y ahora deben cumplir también con nosotros. Yo le pediría a la autora que nos mande muchos libros. Yo los quiero tener, sobre todo porque hay que refrescar en determinadas instancias del Estado y también en algunos líderes políticos un principio que no se oxida con el tiempo, sino que hay que revivirlo día a día, porque viene marcado en la Constitución, por lo tanto es un principio constitucional y porque lo ha desgranado y lo ha analizado perfectamente la autora María Emilia Manzano, la cual de verdad es un orgullo para todos los extremeños tenerte, tener también tu sensibilidad, porque creo que es un tema capital para nuestra comunidad autónoma y muy honrado de haber sido compañero tuyo de la Facultad de Derecho y de seguir aprendiendo. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente del Gobierno de Extremadura, excelentísimo señor presidente de la Asamblea de Extremadura, excelentísima señora vicepresidenta de la Asamblea de Extremadura, señores diputados de la Asamblea de Extremadura, señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, compañeros de la facultad, familiares y amigos. Sirvan las primeras palabras de esta intervención, que prometo será breve, si no lo impido, para agradecer muy encarecidamente al presidente del Gobierno de Extremadura, don José Antonio Monago, que haya realizado la presentación de mi libro. Para mí es un honor, señor presidente, contar con su presencia en este acto y considero siempre muy acertadas sus consideraciones en un tema en cierta medida complejo como es el modelo de financiación autonómica. Y las considero muy acertadas porque siempre se vierten buscando el desarrollo y la promoción económico y social de nuestra región. Y para mí, señor presidente, pues esas han sido las motivaciones que me han llevado a escribir este libro.
siempre pensando en el futuro de nuestra comunidad autónoma y siempre pensando en cómo ese modelo de financiación autonómica en cierta medida pues no tiene en cuenta los intereses de nuestra región y hay que demandar un cambio en el tratamiento. Asimismo, junto al presidente al que estoy muy agradecida, quería agradecer a la Asamblea de Extremadura y personalizar este agradecimiento en su presidente, don Fernando Manzano, que me haya invitado a presentar este libro, mi libro, en esta sede, por dos razones y por dos motivos. El primero de ellos es porque, como él siempre dice, esta es la casa de todos los extremeños y, por lo tanto, me siento como en casa, como extremeña que soy. Y, en segundo lugar, porque en ella, en la Asamblea, es donde se realiza el poder tributario de nuestra comunidad autónoma. En ella es donde se toman las decisiones en materia de ingreso, mediante la captación de distintos recursos, principalmente a través de tributos, y en ella es donde se realizan y se toman las decisiones en materia de gasto. Y ese es precisamente, señor presidente, el punto de partida de mi libro. Como muy bien han indicado, en este libro se parte de la voz autonomía, y lo primero que hago en él es intentar aproximarme al concepto de autonomía financiera. Lo primero que me pregunto es qué es la autonomía y qué es la autonomía financiera de las comunidades autónomas y efectúo un análisis histórico de la misma, examinando doctrina italiana principalmente, también doctrina española, y llegamos a una conclusión muy sencilla y muy fácil que seguro todos ustedes pues ya tienen en mente, que es que alguien es autónomo desde el punto de vista financiero cuando tiene autonomía, capacidad de decisión, potestad de decidir, poder de decisión, en una doble vertiente, en la vertiente del derecho financiero, que es, por un lado, en la vertiente del ingreso, mediante la captación de recursos, la obtención de recursos, principalmente a través de la creación de tributos o de regulación de determinadas competencias normativas en materia de impuestos cedidos. Y, por otro lado, una vez han sido obtenidos esos recursos, un ente tiene autonomía financiera cuando, disponiendo de esos recursos, puede decidir dónde gastarlos. Es esa doble vertiente. Por un lado, la del ingreso. Nosotros hemos creado distintas figuras tributarias, distintos impuestos que han sido muy exitosos y que han sido incluso copiados, literalmente copiados por otras comunidades autónomas. Y una vez hemos obtenido esos recursos, tenemos potestad para todos los años decidir dónde los gastamos mediante la aprobación de nuestros presupuestos. Ese es el punto de partida de mi libro, en el que desarrollo esa autonomía y a continuación me pregunto, ¿y esta autonomía tiene carácter ilimitado? ¿Esta autonomía tiene una extensión tan amplia que hace que no se encuentre condicionado su ejercicio? Automáticamente la respuesta me la da el artículo 156 de la Constitución, al que ya el presidente de la Asamblea, don Fernando Manzano, ha hecho referencia. Es para mí el punto de partida y el artículo principal que yo examino, y en él se proclama la autonomía financiera de las comunidades autónomas, pero automáticamente a continuación se dice, primero, para el ejercicio de sus competencias. Por lo tanto, lo esencial es que se presten esas competencias y que se tomen esas decisiones dentro del marco competencial. No podría nuestra comunidad autónoma tomar decisiones fuera de ese ámbito competencial. Y una vez respetado esa premisa, dentro de esa actuación dentro del marco competencial, tiene que efectuarse con arreglo a dos principios esenciales muy importantes para nuestra región, que son los principios de coordinación con la Hacienda estatal, quien coordina es el Estado, y ahora vamos a ver cómo lo hace, y en segundo lugar, de solidaridad interterritorial. Si en primer lugar nos centramos en el principio de coordinación, yo lo que me percaté a la hora de realizar esta investigación es que realmente era un principio al que todo el mundo hace referencia, se hace en continuas ocasiones referencia a la coordinación, pero no sabemos muy bien qué significa coordinar, ni quién tiene esa potestad de coordinación, ni cómo la realiza. El principio de coordinación en el modelo de financiación autonómica tendrá lugar, por lo tanto, partiendo de esa definición de autonomía, tanto en la vertiente del ingreso como en la vertiente del gasto.
¿Quién coordina en materia del ingreso? Yo lo tengo muy claro. La verdad es que esto ha dado lugar a múltiples posiciones doctrinales. No es una cuestión que sea muy clara, pero para mí desde un primer momento yo creo que quien coordina o quien debe coordinar debe ser el Estado a través de una ley de bases, que es una ley orgánica que deriva del apartado tercero del artículo 157 de la Constitución. En ese apartado se nos indica que mediante una ley orgánica podrán regularse los recursos establecidos en ese mismo precepto, en el que nos dice cuáles son los recursos de las comunidades autónomas, hace referencia a los impuestos, tasas, contribuciones especiales y otro tipo de recursos. Y es una ley orgánica en la que, junto a la regulación básica de esos recursos, lo que va a hacer el Estado es establecer o resolver los conflictos que pueden surgir entre el Estado y las comunidades autónomas, entre los distintos operadores, y asimismo las formas de colaboración. Esa ley orgánica o esa previsión constitucional se materializó con una ley orgánica que yo considero esencial en materia de financiación autonómica, que es la conocida como LOFCA, la Ley Orgánica 8.980 de 22 de septiembre, en la que se sientan las bases del poder tributario y se le dice a las comunidades autónomas: tenéis poder tributario, podéis crear tributos, pero siempre con arreglo a lo que voy a indicar a continuación. En primer lugar, únicamente pueden establecerse tributos, pueden crearse tributos sobre hechos imponibles que no se encuentren gravados por el Estado. Eso lo dice el artículo 6 de esa ley y condiciona nuestro poder tributario. Nuestra comunidad autónoma no podría crear un tributo sobre la renta de los extremeños, puesto que ya existe un impuesto estatal, el IRPF, que es el que grava la obtención de renta por parte de todos los ciudadanos y en este caso también por parte de los ciudadanos extremeños. Condiciona, por lo tanto, el ejercicio del poder tributario autonómico a que, en primer lugar, no se graven, no se establezcan nuevas figuras tributarias sobre hechos imponibles que ya se encuentren gravados por el Estado. A continuación, nos hace la misma previsión en relación con el ámbito local. Nos dice: comunidad autónoma, no puedes crear tributos sobre hechos imponibles que ya se encuentren gravados por las corporaciones locales. Como bien saben, las corporaciones locales no tienen poder legislativo, pero tienen sus propios tributos porque deriva de una ley estatal, la que aprueba el modelo de financiación local, el texto refundido 2/2004, que dice cuáles son los impuestos locales. Para mí la LOFCA es la principal técnica de coordinación tributaria existente a día de hoy. Para mí, lo que establece la LOFCA prevalece incluso frente a las disposiciones estatutarias, de forma que, si hubiera una contradicción entre lo que dice un estatuto de autonomía y lo que dice la LOFCA, como ha sucedido en el caso de Cataluña, automáticamente esa disposición estatutaria tendría que ser declarada inconstitucional. ¿Por qué? Porque quien es competente para regular las bases del modelo de financiación autonómica va a ser el Estado mediante esa ley orgánica. La comunidad autónoma lo puede desarrollar, puede regular sus propios tributos, puede ejercitar ese poder tributario, pero tiene que respetar las bases mínimas establecidas en la LOFCA. Así, como todos ustedes saben, ha sucedido con la sentencia 31/2010, en la que se han declarado inconstitucionales algunos preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña por esa vulneración. La coordinación en materia del ingreso tiene lugar principalmente a través de la LOFCA. Hay que respetar las disposiciones de la LOFCA y, además, a la hora de establecer el modelo de financiación autonómica, yo lo que pongo de relieve también en el libro es que tiene que ser en sede de un órgano multilateral. No puede establecerse un modelo de financiación autonómica entre el Estado y una comunidad autónoma en concreto. Esta materia es tan importante, tiene una repercusión tan amplia en el resto del territorio, que es necesario que se adopte en sede de un órgano de composición multilateral. ¿Y a qué órgano me estoy refiriendo con carácter principal? Pues me estoy refiriendo al Consejo de Política Fiscal y Financiera. En ese órgano, que también se regula en la LOFCA, en el artículo 3 de la LOFCA, es donde tienen que tomarse las decisiones que afectan al modelo de financiación autonómica.
Una comunidad autónoma, mediante su estatuto de autonomía, no puede imponer un modelo de financiación autonómica. ¿Por qué? Porque está jugando con los recursos de todos, está jugando con los recursos de todos los españoles y con los recursos del Estado. Por lo tanto, en materia o en aplicación de ese principio de coordinación, yo considero esencial, primero, que las decisiones en materia de financiación autonómica se adopten en sede de un órgano multilateral, que sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera o que sea un Senado reforzado, que también efectúe una propuesta en esta línea, pero un órgano en el que estén representados todas las comunidades autónomas y, una vez adoptado, que se cumplan esas bases del modelo establecidas en la LOFCA. En materia presupuestaria, ya hacía referencia y alusión el presidente pues a que nosotros hemos cumplido con esos objetivos, y esos objetivos han sido marcados ya no solo desde el Estado, sino también desde nuestra pertenencia a la Unión Europea. Por eso es tan importante que el Estado sea el que adopte estas decisiones en materia de gasto. Y es tan importante esta materia que ha supuesto la reforma de nuestra Constitución. Como todos ustedes saben, se ha modificado el artículo 135 de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria y darle ese voto de confianza a la Unión Europea y decirle: nosotros nos estamos tomando esto en serio, vamos a cumplir con ese equilibrio presupuestario hasta tal punto que vamos a introducir ese principio de estabilidad en nuestra Constitución. ¿Cómo coordina? ¿Cómo se aplica ese principio de coordinación en materia presupuestaria? Pues se ha efectuado mediante la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, una ley estatal que se encuentra prevista en la Constitución en el artículo 135 y con la que el Estado ha tratado de sentar las bases de actuación ya no solo de las haciendas autonómicas, sino también exigiendo un equilibrio presupuestario en el ámbito municipal. Eso es una potestad de coordinación, y la potestad de coordinación la ha ejercitado el Estado muy claramente mediante la aprobación de esa ley orgánica. Por lo tanto, ese principio de coordinación para mí resulta esencial porque limita la autonomía financiera autonómica, la limita y la condiciona. Una comunidad autónoma no puede adoptar las decisiones que quiera en materia tributaria ni presupuestaria, porque eso tiene una repercusión muy importante en el resto del territorio y, es más, dentro del ámbito de la propia Unión Europea. Por eso, a día de hoy, la potestad de coordinación, el principio de coordinación, yo lo considero como un principio esencial, un principio constitucional, está en el artículo 156 y debe ser respetado en igual medida que debe ser potenciada esa autonomía financiera. Estudiado el principio de coordinación en estos términos, en la incidencia tanto en la vertiente del ingreso como del gasto, acto seguido en el libro me centro en el principio de solidaridad. El principio de solidaridad es tan importante para el constituyente, era tan importante para él que lo incluye en la Constitución en el propio artículo 2 de la Constitución. La solidaridad es un principio constitucional, no es algo que quede a voluntad de un legislador autonómico o de una comunidad autónoma. Debe ser cumplido porque es un principio que informa el modelo de organización territorial. Cuando con la promulgación de la Constitución española instauramos un nuevo régimen político que lleva apareja esa novedosa organización territorial, se hace sobre el principio de solidaridad. El principio de solidaridad es fundamental y en materia de financiación autonómica se puede plasmar o queda plasmado en el artículo 158 de la Constitución. Ahí se dice que tiene que articularse algún fondo, que en este caso es el Fondo de Compensación Interterritorial, con el que se corrijan los desequilibrios entre las distintas regiones. Ya directamente se nos apunta ese fondo y, en realidad, en mi opinión, a día de hoy, con el modelo de financiación autonómica que tenemos, este es el único fondo que trata de corregir los desequilibrios interterritoriales. Si echamos la vista atrás al modelo, antes del modelo vigente, del modelo contenido en la Ley 22/2009 que regula el sistema de financiación autonómica a día de hoy, la nivelación era muy sencilla. Lo que hacíamos era aplicar el sistema de financiación autonómica, las comunidades autónomas obtenían recursos por los impuestos cedidos del Estado, tenían sus propios impuestos, tenían otro tipo de recursos y a través de un fondo que se llamaba Fondo de Suficiencia se cubría la diferencia.
Si nuestra comunidad autónoma necesitaba una dotación para hacer efectivo pues la prestación competencial que tiene asumida, directamente se le daba una partida en el Fondo de Suficiencia con recursos del Estado. Esto quiero que quede muy claro, que son recursos del Estado, que no son recursos de ninguna comunidad autónoma, son recursos estatales. Cuando se recauda solamente el 50% en renta en un territorio, el otro 50% es del Estado, que es el propietario del impuesto. No es que un territorio contribuya más ni cede sus recursos al Estado para que luego vayan a otra región. No, es que esos recursos son del Estado y luego el Estado es el que tiene que redistribuir. Pues se hacía antes a través del Fondo de Suficiencia y era muy sencillo cómo se articulaba. ¿Qué pasa en el año 2009? Se complica mucho la aplicación del modelo, se crean nuevos fondos, se inventan nuevos fondos, incluso un fondo muy especial que es el Fondo de Competitividad, que va destinado a regiones que tienen un nivel de renta y de riqueza muy elevado y se hace para intentar contentar a todos en la aplicación del modelo de financiación. Esto ha complicado tanto la aplicación del sistema que a día de hoy yo considero que el único fondo que responde al principio de solidaridad es el Fondo de Compensación Interterritorial, que es el que va destinado para que se construyan, para que se inviertan determinadas infraestructuras en ciertas regiones que tienen un nivel de renta y de riqueza pues inferior al de otras regiones. Lo demás son fondos con los que se cubre la suficiencia de recursos. Pero cubrir la necesidad de financiación no significa ser solidario, significa garantizar que se presten esas competencias en esos territorios, que realmente esto es lealtad constitucional. Tú transfieres las competencias, pero tienes que garantizar que haya recursos suficientes para que se cubran esas competencias. Ser solidario significa invertir en territorios en los que es necesario que se invierta, en los que es necesario que se corrijan esos desequilibrios. Y eso solo se hace, o se hace de forma principal, a través del Fondo de Compensación Interterritorial. ¿Qué demando para nuestra comunidad autónoma? Que realmente se revisen esas variables del Fondo de Compensación Interterritorial. Que, como muy bien ha indicado nuestro presidente, pues las variables que se toman o el peso principal de las variables establecidas es el de la variable población y por ello comunidades autónomas con un nivel de población muy elevado son las principales perceptoras de este fondo. Pero prestar los servicios cuando hay núcleos geográficos dispersos, cuando tenemos tantos municipios como nosotros y están separados, encarece mucho la prestación del servicio. Por lo tanto, creo que en ese Fondo de Compensación Interterritorial deberían tomarse en cuenta estas variables que concurren, estas situaciones, peculiaridades que concurren en nuestra región y realmente contribuir al ejercicio de la solidaridad. Ser solidario significa, y la solidaridad aplicada al modelo de financiación autonómica, significa redistribución de renta. Ninguno de nosotros nos cuestionamos cuando leemos el artículo 31 de la Constitución y vemos que vamos a contribuir, vamos a pagar tributos de acuerdo con nuestra capacidad económica y de acuerdo con un principio de progresividad, es decir, que aquellos que tienen un mayor nivel de renta y de riqueza paguen más que otros. Cuando este argumento lo aplicamos a nivel individual, prácticamente nadie se lo cuestiona. Aquellas personas que ganen más renta, si tienes 500.000 euros anuales en concepto de renta, vas a pagar más IRPF que otra persona que gana 20.000 o 30.000 euros. Esto es lógico y es justo, ¿no? Hablamos de justicia tributaria. ¿Por qué cuando este argumento se lleva al nivel territorial sí es cuestionado? Porque se cuestiona que en ciertos territorios en los que hay un mayor nivel de renta y de riqueza, ¿por qué en ese caso se puede cuestionar la redistribución? Y se establecen principios tan injustificables como el principio de ordinalidad. El principio de ordinalidad dice que después de la distribución se mantenga el mismo orden entre las distintas comunidades autónomas. Eso es anular el efecto redistributivo. Anulas la redistribución, vas a ser solidario sin redistribuir, por lo tanto no vas a ser solidario ni vas a llevar a cabo ni vas a realizar el principio de solidaridad. Son principios indefendibles y, como muy bien ha dicho nuestro presidente, desde nuestra comunidad autónoma, y yo me aventuro a decir, creo que desde ninguna comunidad autónoma, viendo la aplicación de estos principios constitucionales, esto debería ser defendido porque es inconstitucional.
porque no tiene cabida dentro de nuestro modelo de financiación autonómica. La solidaridad es redistribución, y redistribución con recursos del Estado. El Estado es el propietario del IRPF, aunque esté cedido en una parte a las comunidades autónomas. Es el propietario del IVA, aunque esté cedido en una parte. Es el propietario de los impuestos especiales. Y con ese dinero del que es propietario, luego redistribuye. Y va a redistribuir en atención a principios constitucionales, principio de solidaridad. No cabe otro principio, no podemos aplicar otro principio en el propio modelo de financiación autonómica. Yo quiero reforzar la autonomía, aunque parezca lo contrario después de esta intervención. Para mí es muy importante que nosotros seamos autónomos. Realmente nuestro desarrollo como región proviene de nuestra autonomía, sin duda. Es necesario que nosotros seamos autónomos, que podamos seguir creando nuestras figuras tributarias que son muy justas, que en la aplicación han sido muy justas y que han hecho que contribuyan determinados operadores jurídicos que no pagarían esos impuestos si no existieran esos impuestos propios que tenemos. Pero también, al mismo tiempo, promuevo que sea necesario un ejercicio coordinado de esa autonomía. Una autonomía ejercitada de manera coordinada hace que se cumpla el principio de solidaridad, hace que el Estado siga disponiendo de recursos y de fondos suficientes que luego sean distribuidos a las distintas regiones o a las distintas comunidades autónomas para promover ese desarrollo territorial que en regiones como la nuestra es tan necesario y resulta fundamental. Yo prometí ser breve, espero haberlo sido y sobre todo, bueno, pues espero que me hayan entendido parte de esta intervención. Para mí es un tema muy apasionante al que he dedicado muchos años de investigación y en estos años he contado con la guía de varias personas y con el apoyo de varias personas que me permito al final, el último minuto de mi intervención, pues agradecer. En primer lugar, quería agradecer al profesor Merino Jara, que creo lo veo por allí al final de esta sala, pues que desde un primer momento haya guiado mi carrera académica y que siga guiándola. Sus consejos siempre son muy valiosos y muy útiles para mí. Por lo tanto, pues querido profesor, muchísimas gracias. También quería agradecer al grupo de investigación al que pertenezco, Fiscalitas and Iuris, pues la confianza que han depositado en este trabajo y personalizar este agradecimiento en el profesor Álvarez Arroyo, que también lo veo en esta sala. Y por último, pues quería agradecer sobre todo a mi familia el apoyo incondicional que desde un primer momento me han prestado, que perdonen mis ausencias y no poder pasar tanto tiempo conmigo, y agradecerles encarecidamente pues que me hayan apoyado siempre. Muchas gracias, señor presidente, por su presencia en este acto y darle la enhorabuena por sus siempre acertadas consideraciones en materia de financiación autonómica. Defiende muy bien los intereses de nuestra región y los hace con sólidos argumentos legales. Y muchas gracias, señor presidente, por cedernos esta sede para la presentación del libro. Gracias a todos. Muchas gracias, presidente, por esa introducción que acabas de hacer de la autora del libro y de una breve introducción al contenido del libro, y desde luego darle las gracias una vez más a Elena Manzano, a la profesora Manzano, que nos ha dado una auténtica lección magistral sobre financiación autonómica y que desde luego pues nos invita directamente a leer este libro con absoluto detenimiento. Elena, estás en tu casa, están todos ustedes en su casa y por tanto esto no es ningún agradecimiento a la Cámara, sino que esta casa tiene las puertas abiertas para este tipo de cosas y para otras muchas que tienen que venir a ella. La autora está a disposición de cualquier tipo de aclaración para los medios de comunicación. Han sufrido bastante con mi intervención. Claro. Bueno, pues yo a su disposición aquí en la Facultad de Derecho para lo que puedan necesitar, o sea que no es necesario ahora que formulen las preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Una cosa más, presidente. Nada. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno.